Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? ¿Listos para continuar? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a continuar viendo algunos de los aspectos generales que hemos tomado en cuenta en la anterior clase. Habíamos dicho de que biomoléculas está haciendo alusión a la descripción de todas las características fundamentalmente estructurales que poseen o tienen las denominadas biomoléculas. ¿Recuerdan cuáles son? ¿Quién me nombra las biomoléculas? Los elementos primarios. Ya. Oxígeno, nitrógeno, carbono. Ya. Me faltó una. Hidrógeno. Ajá. Cuando interactúan el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, ¿qué forman? Recuerden que estamos hablando de biomolécula. ¿Qué diferencia hay entre una molécula y un elemento? Molécula y un elemento. No sé. ¿Quién me da ejemplo de biomolécula? No sé, mejor. Vamos, ¿quiénes estuvieron en la clase anterior? Yo estuve primero. Proteínas, ¿Ya? De las biomoléculas a las cuales nosotros vamos a hacer alusión durante todo este semestre, vienen a ser las proteínas, los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos. Ya lo decíamos en la clase anterior, estos están formados por elementos que son considerados como elementos primarios, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Entonces, cuando estos se combinan entre sí, van a formar estructuras más complejas que las estamos denominando biomoléculas, ¿sí? Ahora, ¿cómo interactúan este carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno? Va a permitir que se formen diferentes grupos funcionales, como son los aldehídos, las cetonas, los alcoholes, los ácidos, que van a formar parte de la estructura de las biomoléculas. A partir de esos grupos funcionales o de las características que presenten los elementos primarios cuando se combinan entre sí, van a ser capaces de generar distintos tipos de biomoléculas. En este caso, los carbohidratos, los lípidos, la proteína, los ácidos nucleicos van a estar, nuevamente repito, constituidos por elementos primarios: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. O sea, cuando yo les pregunte qué es una proteína, no me van a decir carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, porque lo es lo mismo los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. ¿Se entiende eso? Si hablamos de biomoléculas, por ejemplo, proteínas, están constituidas, formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Los lípidos, ¿de qué están constituidos? ¿Quién me responde? ¿Quiénes forman parte de la estructura de los lípidos? glicerol. ¿Sí? ¿El glicerol de qué está formado? Alcohol. ¿Sí? ¿Y el alcohol? ¿Y el alcohol de qué está formado? Carbono. Hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Lo que quiero que se les quede grabado es que lo más pequeñito viene a ser el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, que cuando se combinan entre sí pueden formar moléculas más complejas como los
carbohidratos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros estas biomoléculas, estas moléculas más complejas, ¿sí? Entonces, cuando hablábamos de ellos, decíamos que estos vienen a constituirse compuestos que van a desempeñar distintas funciones en nuestro organismo. Dependiendo de cuáles son, las vamos a agrupar como biomoléculas energéticas, aquellas que van a proveer la energía necesaria para que funcione nuestro organismo, y aquí mencionamos a los carbohidratos y los lípidos. Las biomoléculas nitrogenadas, es decir, aquellas que tienen mayor proporción de nitrógeno en su estructura, vienen a ser las proteínas y los ácidos nucleicos, que los vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a empezar nosotros a describir la característica de las biomoléculas energéticas. Es decir, ¿a quién voy a hacer referencia? ¿De quién voy a hablar? ¿Carbohidratos? ¿Qué? Carbohidratos. Muy bien, de carbohidratos y lípidos. Entonces, les había pedido a ustedes de que tengan para ahora la cascada de los carbohidratos. Entonces vamos a hacer una introducción y luego yo voy a ir preguntando acerca de aquellas estructuras que ustedes debían tener para hoy. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de los carbohidratos, estamos haciendo alusión a un tipo de biomolécula. Entonces decíamos que estos carbohidratos se van a caracterizar por tener en su composición los elementos primarios. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctora, se ve. Okay, muy bien. Entonces, estamos diciendo de los carbohidratos, que también son denominados hidratos de carbono, se reciben la denominación de azúcares, osas, o también son glúcidos. Estos carbohidratos, que son denominados de diferente manera, se constituyen moléculas orgánicas porque están formadas por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno que ustedes me estaban mencionando. Estos están distribuidos ampliamente tanto en la naturaleza como en nuestro organismo. Los carbohidratos son moléculas abundantes y recordarán ustedes el almidón que está presente en la papa, en la yuca, en el arroz, en el fideo, el glucógeno que está fundamentalmente almacenado en nuestro organismo a nivel del hígado. Estos compuestos reciben el nombre de carbohidrato porque proviene de la denominación o la relación que se hacía al carbono hidratado o hidrato de carbono, es decir, que hay una relación estrecha entre una molécula de agua con un átomo de carbono que está presente en la estructura. Por eso es que su fórmula general se la escribe como carbono elevado a la n, es decir, cualquier número de carbonos va a tener relación con el mismo número de moléculas de agua, donde n es igual o mayor a 3, es decir, que el carbohidrato más pequeño es aquel que posee 3 átomos de carbono en su estructura. Los carbohidratos no sirven como fuente de energía, proveen de átomos de carbono que se necesitan para formar otro tipo de biomoléculas, como ser las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y obviamente a los carbohidratos. Estos se van a formar en nuestras células. Los polímeros, es decir, las estructuras más grandes que tenemos de los carbohidratos, pueden realizar funciones específicas como el de formación de las estructuras, es decir, cumplir función estructural. Un ejemplo de esto viene a ser la celulosa, que está formada por muchas moléculas pequeñas de glucosa que unidas entre sí forman cadenas carbonadas largas que van a constituir parte de la estructura de las plantas, de los árboles, de los tallos, de las hojas, están constituidos por celulosa. Otro compuesto de nombre de carbohidrato que tiene una estructura similar viene a ser el almidón. A nivel de los vegetales, entonces esta estructura va a unir moléculas pequeñas de glucosa en grandes cantidades, formando una cadena carbonada muy ramificada, que forma parte también de la estructura de los vegetales. En nuestro organismo
ese glucógeno, que está constituido en forma similar al almidón, está presente como un carbohidrato de origen animal, es decir, esa es su síntesis, ahí se forma. Existen enzimas, proteínas de transporte, receptores, hormonas, que están unidas a estructuras de carbohidratos formando lo que se conocen como las glucoproteínas. Estos componentes van a desempeñar distintas funciones dependiendo de a qué compuestos se han unido. Si nosotros decimos al inicio de que los carbohidratos son estructuras que están ampliamente distribuidas en nuestro organismo y en la naturaleza, los podemos agrupar a todo este sinnúmero de carbohidratos, tomando en cuenta diferentes criterios para agruparlos o clasificarlos. Por ejemplo, si hablamos de la definición de los carbohidratos, estos vienen a ser, si hablamos desde el punto de vista químico, derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihidroxilados. ¿Eso qué significa? Que a cada átomo de carbono, para que sea carbohidrato, van a estar unidos aldehído, cetona y funciones alcohol. Entonces, si tomamos en cuenta los grupos funcionales mayores, distintos, que pueden estar formando parte de los carbohidratos, los vamos a clasificar en aldosas, aquellos que tienen grupo aldehído en la molécula, y cetosas, aquellos que tienen grupo cetónico en la molécula. Por el contrario, si tomamos en cuenta cuántos átomos de carbono están en la estructura del carbohidrato, entonces habíamos dicho de que la estructura más pequeña es aquella que tiene 3 átomos de carbono, y entonces se la conoce como una triosa. Tri de 3 y osa de carbohidrato. Si tuviera 4 átomos de carbono, vendría a ser tetrosa, pentosa, hexosa, haciendo alusión al número. Si, por el contrario, tomo en cuenta cuán compleja o simple es la molécula, entonces los voy a poder clasificar a los carbohidratos en monosacáridos, aquellos que están formados por una sola estructura, oligosacáridos, el término oligo es de pocos, es decir, aquellos que están formados de 2 hasta 10 monosacáridos unidos entre sí, y polisacáridos, del término poli, que significa muchos monosacáridos unidos entre sí van a formar la estructura más compleja. Estos carbohidratos entonces van a presentar también diferentes características y por lo tanto funciones. Si hablamos desde el punto de vista estructural, los monosacáridos constituyen un esqueleto carbonado. Decíamos que el carbohidrato más pequeño tiene 3 átomos de carbono. En nuestro ejemplo, este carbohidrato tiene 6 átomos de carbono. Es una estructura monomérica, es decir, es un monómero, una sola molécula que va a formar lo que conocemos carbohidratos, que pueden variar en número de átomos de carbono. Todos los carbonos, a excepción de uno, van a tener unido a los carbonos función alcohol. Todos estos carbonos entonces van a presenciar un alcohol. Por eso decimos polialcoholes, muchas funciones alcohol. Y pueden tener en su estructura como grupo carbonilo o grupo funcional mayor el aldehído o la cetona. Vuelvo a insistir. Entonces, todos los carbonos van a tener alcohol y uno de ellos va a tener o un grupo aldehído o un grupo funcional cetónico. Tanto el aldehído como el cetónico se conoce como el grupo carbonilo. Entonces, los monosacáridos pueden tener como grupo carbonilo el aldehído. Entonces, estamos hablando de una aldosa. Aquella que además de la función alcohol tiene el aldehído, entonces vendría a ser una aldosa. Si el carbohidrato, además de las funciones alcohol, tiene el grupo cetónico en su estructura, entonces estamos hablando de una cetosa. ¿Qué es lo que hay que recordar? Que el grupo aldehído viene siempre en el extremo de cadena y el grupo cetónico está siempre dentro de la cadena carbonada. Entonces, los carbohidratos los vamos a poder clasificar de acuerdo a ese grupo funcional mayor.
aldosas los que tienen aldehído y cetosas los que tienen grupo cetónico, además de la función alcohol. Los monosacáridos, que vienen a ser las estructuras más simples, cuando digo más simples no significan solo un átomo de carbono. Las estructuras monosacáridas más simples tienen 3 átomos de carbono. Recuerden la definición, decíamos aldehído con alcohol. Para que sea polialcohol mínimo deben haber 2 funciones alcohol, más uno que tiene el grupo aldehído, entonces mínimamente el carbohidrato más pequeño tendrá 3 átomos de carbono. Por eso es que decimos que es una triosa, porque tiene 3 átomos de carbono y es un carbohidrato. Si ese tiene aldehído en su carbono 1, entonces será una aldosa. Si tiene un grupo cetónico dentro de su cadena carbonada, será una cetosa. Entonces, las triosas más, como estructuras más pequeñas en los carbohidratos, las más conocidas son el gliceraldehído, que es representativo de la aldosa, y la dihidroxiacetona, que viene a ser una cetosa. A partir de estos carbohidratos, que son los más pequeños, se van a ir formando los más complejos. Es decir, si yo le voy sumando átomos de carbono a esta estructura, ya no tendría una triosa. Si le sumo un átomo de carbono más, sería una tetrosa. Si le sumo otro, una pentosa, una hexosa. Y a partir de ellos, sumándoles átomos de carbono, se forman las cascadas de los carbohidratos, que era lo que ustedes han averiguado. Entonces, partiendo de estas triosas, se forman las estructuras más complejas, que vendrían a ser las tetrosas si tienen 4 carbonos, las pentosas si tienen 5, las hexosas si tienen 6, las heptosas si tienen 7. Vamos a hablar desde las triosas hasta las heptosas, porque son de los carbohidratos más comunes que están presentes en nuestro organismo y forman intermediarios, es decir, que se van formando en la medida en que las moléculas son utilizadas en nuestro organismo. Ustedes recordarán de los carbohidratos y su importancia por las pentosas. ¿Recuerdan? La ribosa y la desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos, que tienen la información de nuestro organismo. ¿Quién me menciona cuáles son los ácidos nucleicos? ADN y ARN. Muy bien. Entonces, el ADN o ácido desoxirribonucleico contiene en su estructura una desoxirribosa, que vendría a ser una pentosa. El ARN tiene en su estructura la ribosa, que también es una pentosa. Es decir, que parte de los ácidos nucleicos, la estructura está formada por carbohidratos. Entonces, estas estructuras más pequeñas se van a ir uniendo para ir formando estructuras más complejas. Si hablamos del proceso de la fotosíntesis, ¿alguien se recuerda qué pasa en la fotosíntesis? ¿Qué es lo que ocurre en ese proceso? ¿Para qué sirve la fotosíntesis? Intercambio de energía. ¿Ya? ¿Dónde se lleva a cabo? En las plantas. ¿Sí? ¿Y qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en el cloroplasto de las plantas? ¿Por qué se dice fotosíntesis? Foto por la luz. Muy bien. ¿Y síntesis? ¿Qué significa sintetizar? Hablamos de formar. ¿Es adquirido de la misma planta? Sí. Acuérdense, ¿por qué los árboles, las plantas son tan beneficiosas para nosotros los humanos? Por la purificación del oxígeno, Muy del bien. dióxido de carbono. Muy bien, Porque es la purificación del aire. A ver, Alicia, perdón. ¿Por qué captan dióxido de carbono, doctora? Sí. ¿Y qué forma? El oxígeno. Recuerden que todo el dióxido de carbono que para nosotros es tóxico,
por eso lo eliminamos de nuestro organismo. Aquel dióxido de carbono que nosotros eliminamos de nuestro organismo producto de las reacciones químicas que se llevan a cabo dentro de nuestro cuerpo, ese dióxido de carbono queda en el aire para que nosotros respiramos, ¿verdad? Entonces no vamos a introducir dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hace el organismo? Las plantas captan ese dióxido de carbono, lo unen a la molécula de agua por acción de la luz solar, forman carbohidratos, que puede ser celulosa, que puede ser almidón en las plantas. La celulosa forma parte de las hojas, de los tallos, ¿verdad? De las plantas. Entonces está transformando un compuesto que para nosotros es tóxico en un compuesto estructural que viene a ser un carbohidrato. Ahora, para que nosotros respiremos, necesitamos ese oxígeno que debe estar presente en el aire. Y ese dióxido de carbono que nosotros estamos eliminando va a ir a formar parte de la estructura de un compuesto. Algo similar ocurre en nuestro organismo. Si al gliceraldehído o a la dihidroxiacetona, que son los carbohidratos más pequeños, yo le sumo átomo de carbono, entonces voy a formar de una triosa una tetrosa. ¿Alguien me puede mencionar una tetrosa del grupo de las aldosas? La silosa. Tetrosa, estoy hablando de 4 átomos de carbono. Eritrosa. Ya, la eritrosa. Muy bien. Ya. Ahora, La treosa. ¿qué diferencia ven ustedes entre la eritrosa y la treosa? Tienen su cascada de los carbohidratos ahí, ¿no es verdad? ¿Tenían que tener la mano ahora? Que un grupo, un hidroxilo está a la derecha y el otro a la izquierda. Muy bien, ¿sí? Entonces, cuando se le va a ir sumando átomos de carbono a los carbohidratos simples como las triosas, este átomo de carbono que se le va a ir sumando va a tener también función alcohol. Recuerde que los carbohidratos son polialcoholes. Pero ese oxidrilo puede estar en esa estructura lineal que ustedes están observando, puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. Entonces, estamos hablando de una propiedad que poseen los carbohidratos, que es la estereoisomería. La estereoisomería es una propiedad física que presentan todos los compuestos orgánicos, por ende, los carbohidratos, donde sus componentes estructurales pueden tener diferente posición, pero en total van a tener los mismos elementos constitutivos. ¿Qué quiero decir con eso? Al inicio hemos dicho de que los carbohidratos, como las otras biomoléculas, están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Son elementos primarios. Ahora, ¿cómo interactúan el carbono con el hidrógeno, con el oxígeno? Van a hacerlo formando diferentes grupos funcionales. Entonces, uno de ellos que predomina en mayor cantidad en los carbohidratos viene a ser la función alcohol. Entonces, va a ser el carbohidrato capaz, mediante su propiedad física, de formar isómeros. ¿Alguien me puede decir qué es un isómero o qué entiende por isómero? ¿Saben o no saben? Si no saben, no hay problema. Estamos aquí para eso. Son Son las mismas por el mismo elemento. ¿Sí? A ver, son las dígalo de nuevo. mismas fórmulas moleculares. Sí, pero diferente posición, ¿sí? Tienen la misma fórmula estructural, es decir, tienen 4 carbonos. En nuestro ejemplo, tendríamos 4 carbonos, ¿no es verdad? Tendríamos, ¿cuántos hidrógenos? En una tetrosa. 4. No. 8.
No. ¿Cuántos hidrógenos van a saturar cada átomo de carbono? Cuéntenlo el hidrógeno que está formando parte del alcohol también. Si estamos hablando de oxígeno, ¿cuántos oxígenos va a tener? Dependiendo si es una aldosa o una cetosa, va a tener, si son 3 osas, son 4 átomos de carbono, decíamos, ¿no es verdad? A cada átomo de carbono se le va a unir un oxígeno, ya sea formando parte del alcohol o formando parte del aldehído y la cetona. Entonces son 4 oxígenos. ¿Cuántos hidrógenos? Si es una aldosa. 6. 7. ¿Sí? 9. 7. Si tiene 4 átomos de carbono. Tendríamos que hablar de 7 hidrógenos, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa de aquí? Que el oxidrilo, la función alcohol, porque ya está formando un grupo funcional. Todo, la eritrosa y la treosa tienen ambas 4 carbonos, 4 oxígenos y 7 hidrógenos, ¿sí? ¿Lo verifican? ¿Estoy bien? Sí, doctora. ¿Sí? Entonces tienen la misma fórmula general, pero diferente ubicación, porque vamos a ver que el oxígeno el oxidrilo, ¿de qué carbono es el que es diferente en la treosa y la eritrosa? ¿Cuál es el oxidrilo que cambia de posición? Carbono 2. El segundo El carbono. del carbono 2. Es el carbono que ingresa cuando se va a sustituir o se va a sintetizar un nuevo carbohidrato. El gliceraldehído va a formar la eritrosa. Entonces se le va a sumar un átomo de carbono con un oxidrilo. Pero ese oxidrilo puede estar o a la derecha o a la izquierda. Por eso es que del gliceraldehído se forman 2 tetrosas. Ahora, de cada una de esas tetrosas, dependiendo de dónde se vaya a ubicar el oxidrilo del carbono que se va a añadir para que sea pentosa, entonces este va a sufrir un cambio de nombre por el cambio de posición, y entonces si tengo 2 tetrosas, se van a formar 4 pentosas, porque de cada uno se inician o se forman 2, ¿no es verdad? De la eritrosa, ¿cuántas pentosas se forman? ¿Cómo se llaman? Ribosa y arabinosa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las dos estructuras? La posición del grupo alcohólico. ¿De qué carbono? Carbono 2. ¿No ves? ¿Se dan cuenta? ¿Están viendo sus cascadas? Sí. Ya, a ver, nómbrenme una cetopentosa. ¿Se entiende qué estoy diciendo? Cetopentosa. ¿Qué significa ceto? Que tiene grupo cetónico. Muy bien. ¿Y pentosa? 5 carbono. Ya, a ver, denme nombres de cetopentosas. Ribosa. De fructuosa. Ribulosa. ¿Ya? Celulosa. ¿Ya? Galactosa. La ribulosa, la cilulosa vienen a ser cetopentosas. Y si digo aldopentosa, La ribosa. La ribosa. Eritrosa. Catalosa. ya que tenga 5 carbonos. Fíjense la línea de la ribosa. Todas ellas tienen que tener 5 carbonos, ¿sí? Entonces, ¿se va entendiendo cuando hablo de los isómeros? Sí. A ver, si de el gliceraldehído, que es una aldotriosa, se han formado o van a sintetizarse, van a poder sintetizarse exosas, aldoexosas, ¿cuántas aldoexosas se forman a partir del gliceraldehído? 8. 8.
aldohexosas. ¿Quién me las nombra? Alosa, altrosa, glucosa, manosa, Ya. gulosa, Entonces. Y ¿Y dos si a es, la lactosa y ya, ¿y si es cetohexosa? Serían 4. A ver. Cicosa, fructosa, sorbosa y tagatosa. Ya. Entonces estamos hablando de 8, que pudieran ser 16 isómeros si hablamos de aquellos que tienen 6 átomos de carbono en su molécula, ¿sí? De todas esas estructuras que ustedes están viendo en los carbohidratos y que vienen a ser, vamos a decir así, isómeros o estructuras de carbohidratos que pueden estar presentes en nuestro organismo, no las vamos a estudiar todas, de esas 16 que ustedes han visto en estas cascadas, solamente vamos a describir las más importantes desde el punto de vista funcional, es decir, existen pentosas, hexosas, tetrosas que no están presentes en nuestro organismo. Solamente vamos a hacer mención a las que están presentes en nuestro organismo y que funcionan o cumplen funciones importantes en nuestro cuerpo. ¿Listo? Vamos a ir viendo ahora propiedades de los carbohidratos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a tomar un vasito con agua y van a volver a ingresar para que yo pueda hablar sobre el otro concepto que tenemos de carbohidratos. ¿Está bien? Nos damos 5 minutitos de recreo. ¿Me quieren esperar o salen? Esperemos mejor, doctora. La esperamos, doctora. Okay. ¿Listo? Ya, entonces voy a preparar esto. 5 minutos.
Ok. ¿Ya estamos? Bien. Entonces estábamos hablando de los carbohidratos, ¿sí? Decíamos que los carbohidratos pueden formar diferentes tipos de compuestos que los vamos a denominar isómeros y que estos se forman a partir de propiedades físicas que manifiestan los carbohidratos. Entonces vamos a ver ahora cómo así algunas de las características que presentan en su estructura los carbohidratos los vamos a utilizar y nos van a servir para poder identificarlos y para también poder explicar cómo así es que ejercen su función. Ahora, cuando hablamos de carbohidratos, entonces decimos que estos componentes vienen a ser considerados como biomoléculas. Estos reciben de diferente denominación: carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono, azúcares. Son moléculas orgánicas y se consideran organismos vivos porque están formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, que están distribuidos ampliamente tanto en la naturaleza como en nuestro organismo. Habíamos mencionado también el hecho de que químicamente se definen como derivados aldehídicos o cetónicos de alcoholes polihidroxilados. Decimos nosotros derivados porque presentan en su estructura grupos funcionales que lo diferencian entre sí. O el aldehído o la cetona va a estar presente en su estructura. Y son alcoholes polihidroxilados porque cada átomo de carbono restante en la molécula contiene hidroxilos unidos a sus carbonos, presentando en su función, decíamos, como, si yo pregunto cuáles son los grupos funcionales presentes en los carbohidratos, ustedes me dirían aldehído o cetona, además de la función alcohol, ¿sí? Esta estructura va a permitir que los carbohidratos manifiesten diferentes tipos de propiedades, diferentes tipos de funciones y también se los pueda agrupar de diferente manera, ya que hemos mencionado de que tienen una amplia distribución tanto en nuestro cuerpo como en la naturaleza. Si consideramos cuál es la función que presentan los carbohidratos, entonces podemos decir que ejercen función de reserva, función estructural y fundamentalmente por el que se los reconoce es por la función energética. Si hablamos de sus propiedades que están relacionadas con la característica de su estructura, estas pueden presentar propiedades físicas como la solubilidad, el hecho de ser componentes con un punto de fusión elevado, el de poder ser capaces de formar isómeros. Si hablamos de sus características, como moléculas en general, son compuestos cristalinos, que la mayoría posee sabor dulce, no es de todos. Si hacemos referencia a la propiedad química, es decir, cómo se comportan los carbohidratos, vamos a decir que estos pueden oxidarse, reducirse, esterificarse, sustituirse
y condensarse a otros componentes para formar estructuras más complejas. Como tienen una amplia distribución, estos pueden ser agrupados tomando como criterio de clasificación o tomando como criterio para agruparlos diferentes conceptualizaciones, como por ejemplo, ya lo mencionamos, el grupo funcional mayor puede ser aldehído o cetona. Entonces estamos hablando del grupo de las aldosas y de las cetosas. Si tomamos en cuenta el número de átomos de carbono, decíamos los que tienen 3 átomos de carbono, los que tienen 5, los que tienen 6. Y si hablamos de la complejidad como criterio de clasificación, entonces vamos a tener a los monosacáridos, los oligosacáridos, donde para nosotros son mucho más importantes los disacáridos, es decir, aquellos que están formados por la unión de 2 moléculas de monosacárido. Y dentro de los polisacáridos, que vendrían a ser los más complejos, decimos que aquí hay muchas, en algunos casos miles de moléculas de monosacáridos unidos entre sí, formando estructuras más complejas. Si hablamos de características estructurales, que son los aspectos que ustedes tienen que tomar en cuenta para diferenciar las diferentes biomoléculas de nuestro cuerpo. Si estamos haciendo referencia a los carbohidratos, decíamos que dependiendo del grupo carbonilo, que puede ser aldehído o puede ser cetona, vamos a tener nosotros los carbohidratos más pequeños, que son la aldotriosa, aquella que tiene 3 átomos de carbono y además de función alcohol va a tener aldehído. Puede ser una cetotriosa si además de la función alcohol, un grupo cetona en su molécula. Entonces, los carbohidratos de 3 átomos de carbono pueden ser el gliceraldehído o la dihidroxiacetona, dependiendo de qué grupo funcional está presente en su molécula. Dentro de estas características estructurales, podemos utilizarlas ellas como aquellos que van a poder ser capaces de que estas moléculas manifiesten propiedades. Las propiedades físicas están relacionadas con el cómo es la estructura. Y hablamos aquí de solubilidad. Ya habíamos mencionado en la clase anterior qué se entiende por solubilidad. Entonces, cuando hablamos de los carbohidratos, debido a la presencia de los grupos hidroxilos u oxidrilos que están en la molécula unidos a los carbohidratos, estos van a ser capaces de formar puentes de hidrógeno con la molécula de agua. Y por ello se consideran sustancias o moléculas solubles. A excepción de los polisacáridos, porque los polisacáridos, como su nombre indica, poli, que significa muchos, pueden estar formados por miles de monosacáridos unidos entre sí. Y recuerden, si estamos hablando de miles, estas moléculas pueden manifestar sus grupos alcohol en el extremo, es decir, van a formar una molécula tan compleja que la parte externa y por ende los oxidrilos que quedan en el extremo son los que van a poder solubilizarse. Los que están dentro de la molécula no van a tener contacto con el agua, por eso es que hablamos de que los polisacáridos son parcialmente solubles. Además, estos se caracterizan por presentar una estructura cristalina cuando se manifiestan en la naturaleza. Presentan un punto de fusión alto, es decir, para que pase de sólido a líquido, necesitamos grandes proporciones de calor o energía. Una de las características por las cuales han sido identificados los carbohidratos viene a ser el sabor dulce. Pero esto, si bien los monosacáridos manifiestan esta propiedad, los carbohidratos más complejos, mientras más complejo sea, el sabor, que viene a ser una característica, disminuye. Entonces, no todos tienen el sabor dulce. Una de las características, o más bien propiedades físicas más importantes para nosotros relacionada con los carbohidratos, viene a ser la estereoisomería. Es decir, son moléculas que presentan la misma composición molecular, pero diferente orden en los mismos. Dependiendo
de la fórmula, que es 2 elevado a la n, el número de isómeros que pueden formar los carbohidratos se puede establecer cuando n es igual al número de carbonos internos que tiene la molécula. Si yo tengo 1, 2, 3, 4, una tetrosa, esta es una aldotetrosa, va a tener el carbono 1 y el carbono 4 como carbonos de extremo de cadena. Entonces los carbonos internos vendrían a ser el carbono 2 y el carbono 3. Entonces, dependiendo de la ubicación de sus oxidrilos, yo puedo formar diferentes compuestos. Por ejemplo, si tengo los dos oxidrilos a la derecha, si tengo el oxidrilo del carbono 2 a la izquierda, si tengo el oxidrilo del carbono 3 a la izquierda, o tanto del 2 y el 3 están a la izquierda. Entonces, el isómero aquí sería 2 elevado a 2, porque son 2 carbonos internos. 2 elevado a 2 es igual a 4. Por lo tanto, se pueden formar 4 compuestos distintos tomando en cuenta ese cambio de posición de los oxidrilos de los carbonos internos. Y así sucede con cada una de las moléculas del grupo de las triosas que hemos hablado de los carbohidratos, tanto del gliceraldehído como de la dihidroxiacetona. Y así se va formando lo que conocemos como la cascada de los carbohidratos. De todos los isómeros que se pueden formar cuando cambio de posición alguno de los componentes de la estructura del carbohidrato, vamos a mencionar solo los más importantes. Dentro de ellos tenemos a los enantiómeros. Es decir, los enantiómeros se definen como aquellos carbohidratos cuyo cambio de posición está relacionado con el penúltimo carbono. Cuando cambia de posición el oxidrilo del penúltimo carbono en la estructura, entonces se van a formar los enantiómeros. En nuestro ejemplo, tenemos a la molécula de la glucosa, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una aldo, ven aquí, aldehído hexosa. Tiene aldehído y tiene 6 átomos de carbono. El aldehído siempre se ubica en el carbono 1 y los demás tienen oxidrilo. Para que sea glucosa, si ustedes observan en su cascada de los carbohidratos, esta se caracteriza por tener el oxidrilo del carbono 3 a la izquierda. Entonces, si yo tengo la molécula de glucosa y tomo en cuenta la posición del oxidrilo del penúltimo carbono, en este caso, el penúltimo es el carbono 5. Si el oxidrilo está a la derecha, el compuesto se llama glucosa. Si el oxidrilo está a la izquierda, entonces sigue siendo la molécula de glucosa, pero cuando hablamos de los enantiómeros, hacemos uso de un prefijo que viene a ser la D y la L, que me indican la posición del oxidrilo. Si la molécula de la glucosa tiene el oxidrilo al lado derecho, será la D-glucosa. Y si tiene al lado izquierdo, será la L-glucosa. Ya, no se vayan a confundir. Ustedes van a ver en orgánica que los carbohidratos poseen actividad óptica como otra propiedad física. Es decir, que son capaces de desviar el haz de luz en sentido a las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, o en sentido en contrario a las manecillas del reloj. Entonces estamos hablando de izquierda. Se utiliza el término dextrógiro y levógiro para indicar esta propiedad. Entonces aquí estamos hablando de enantiómero, D a la derecha y L a la izquierda. Así sea del gliceraldehído, de la eritrosa, de la ribosa o, en este caso de nuestro ejemplo, a la glucosa. Otro tipo de isómeros que se forman vienen a ser los epímeros. Los epímeros se forman cuando cambia de posición los oxidrilos de los carbonos internos, excepto el del penúltimo carbono, que es el que acabamos de ver ahora. Para que ustedes se ubiquen, vamos a seguir con el mismo ejemplo. El isómero se denomina glucosa. Hemos dicho que la glucosa es una aldosa, es decir, tiene aldehído en el carbono 1, y el oxidrilo de su carbono 3 está a la izquierda. Los isómeros se forman
Cuando cambian de posición los oxidrilos de los carbonos internos. ¿Cuáles son los carbonos internos de la glucosa? El 2, el 3, el 4 y el 5. No vamos a tomar en cuenta el oxidrilo del carbono 3 porque al estar a la izquierda me dice que es glucosa. Es mediante el cual yo lo voy a identificar a este carbohidrato. No puedo tomar en cuenta, cuando hablamos de epímeros, a la posición del oxidrilo del carbono 5, porque cuando cambie de posición, me va a generar enantiómero, que es otro tipo de isómero. ¿Qué carbonos me quedan? Entonces, el carbono 2 y el carbono 4. Cuando estos cambian de posición, se van a formar los epímeros. En este caso, los epímeros de la glucosa. Si el que cambia de posición en la molécula de glucosa es el oxidrilo del carbono 2, entonces se va a formar otra aldohexosa, pero que recibe el nombre de manosa. Si en la molécula de la glucosa el que cambia de posición es el oxidrilo del carbono 4, y este pasa a estar a la izquierda, entonces el epímero se va a llamar galactosa. Así como ustedes han visto en su cascada de los carbohidratos, entonces tenemos aldohexosas. Manosa, glucosa, galactosa vienen a ser las más importantes porque son estructuras epímeras de nuestra principal molécula que viene a ser la glucosa. Cuando los investigadores empezaron a describir a los carbohidratos, hicieron alusión al hecho de que los carbohidratos cambiaban de aspecto o de forma estructural cuando se encontraban en solución o cuando se encontraban fuera de solución. Entonces, la glucosa mantiene una estructura carbonada lineal para describir quién fue el investigador que nos describía la estructura lineal de los carbohidratos fue Fischer. Howard pudo demostrar que los carbohidratos, como en este caso el monosacárido glucosa, cuando se incorpora una solución acuosa, tiende a formar hemiacetales, es decir, pasar de una estructura lineal a formar una estructura cerrada o cíclica. Aquí está el proceso en el cual se cicliza la molécula. Pasa de su estructura lineal, el grupo aldehído se va a reducir a función alcohol, permitiendo que el carbono 1 se una a el carbono interno más lejano que tiene la molécula. En este caso, el carbono 1, el carbono más extremo que está interno es el carbono 5. Entonces se produce la unión entre el carbono 1 y el carbono 5. La reducción del aldehído permite que se libere molécula de agua. Entonces, se va a unir por un puente de oxígeno, se libera este oxidrilo y este hidrógeno en forma de agua y me queda el enlace hemiacetálico. Entonces, el enlace hemiacetálico va a permitir que el grupo carbonilo se reduzca a función alcohol y se cierre la molécula. Cuando la estructura es de 6 vértices, como en este caso, se llama la estructura del pirano. Entonces, todo lo que en la estructura lineal de Fischer está al lado derecho, en la estructura cíclica de Howard está hacia abajo. Y todo lo que en la estructura lineal está a la izquierda, como en este caso el oxidrilo del carbono 3, en la estructura cerrada está hacia arriba. Entonces, si observamos, el carbono 1 que tenía el aldehído se ha reducido porque para producir el enlace se reduce a función alcohol. Entonces coloco el alcohol hacia abajo. El carbono 2 que tiene el oxidrilo a la derecha, se ubica hacia abajo. El carbono 3 que está a la izquierda se ubica arriba. El carbono 4 hacia abajo. El carbono 5 es el que ha perdido su oxidrilo porque se va a unir por el puente hemiacetálico, entonces queda el carbono 5. Pero al carbono 5 se le une el carbono 6, que queda hacia arriba, porque el oxidrilo estaba a la derecha y vendría hacia abajo. Si está el oxidrilo que debiera estar aquí hacia abajo, entonces el carbono 6 va hacia arriba. Entonces tengo la molécula de la glucosa, pero en estructura piranosa, es decir, con 6 vértices.
Puede tener también cerrada la estructura en forma de furano o de 5 vértices. Entonces hablaríamos de la furanosa. Otro de los isómeros importantes para nosotros viene a ser la isomería aldosa-cetosa. Recuerden que isómeros, hemos dicho, cambio de posición de los elementos en la estructura. Si sigo con mi ejemplo de la molécula de glucosa, que es aldosa, de 6 átomos de carbono, el oxidrilo del carbono 3 a la izquierda, entonces esta va a cambiar de ser aldosa a ser cetosa. Eso significa que en lugar de función aldehído va a haber función cetona en la estructura. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Para que este aldehído se transforme en cetona, recuerden que la cetona es dentro de cadena. Entonces, este carbono 12 que debe quedar solo con el oxígeno. ¿Qué pasa? Este hidrógeno sube, entonces ya tengo 2 hidrógenos. Este hidrógeno sube, se une con el oxígeno, me forma función alcohol. Como este carbono perdió este y este otro hidrógeno, se queda con el oxígeno solamente por un doble enlace. Y entonces paso de una aldosa a una cetosa. Si esta cetosa, cetohexosa, tiene su oxidrilo en el carbono 3 a la izquierda, entonces es el isómero de la glucosa, isómero aldosa cetosa. La cetosa pudiera, si bajan estos oxidrilos, transformarse en aldosa. Entonces puede ir en sentido de la cetona o de la aldosa, ¿sí? Entonces esa sería la isomería aldosa cetosa. Otro tipo de isómeros que son importantes para nosotros vienen a ser los anómeros. Estos isómeros se van a presentar siempre en estructura cerrada o cíclica. Hemos dicho de que la cadena lineal de los carbohidratos puede formar una estructura cerrada o cíclica que fue descrita por Howard. Entonces, si tiene una estructura de 6 vértices, como en nuestro ejemplo, sería una piranosa. Si es la molécula de la glucosa, sería la glucopiranosa. Es decir, que es la glucosa que ha cerrado su estructura por un enlace miacetálico en una estructura de 6 vértices. Habíamos dicho, todo lo que está a la derecha en la glucosa, en la estructura cerrada, va hacia abajo. Y todo lo que está a la izquierda, hacia arriba. Ahora, cuando se une y forma la estructura cerrada, el carbono 1 pasa de ser aldehído a función alcohol. Estamos hablando de la posición del oxidrilo, que puede estar hacia abajo o puede estar hacia arriba. O en la estructura cerrada sería a la derecha o a la izquierda. En el caso de que el oxidrilo, en este caso de nuestro ejemplo de la glucosa, esté hacia abajo, el anómero se denominará alfa. Si el oxidrilo de la estructura cerrada está hacia arriba, el anómero se denomina beta. Como es el ejemplo de la molécula de la glucosa, entonces esta sería la beta de glucopiranosa. Beta porque tiene el oxidrilo del carbono 1 hacia arriba. D porque hemos dicho de que el enantiómero a nivel del carbono 5 estaba hacia abajo. Piranosa porque tiene 6 vértices la estructura cíclica y osa porque se trata de un carbohidrato. Si hablamos de los anómeros, de los epímeros de la glucosa o de la isomería aldosa cetosa, entonces vamos a formar diferentes compuestos. La galactosa era un epímero, es decir, que el oxidrilo del carbono 4 estaba a la izquierda o hacia arriba. En la glucosa está hacia abajo, pero como este es epímero de la glucosa, entonces se coloca hacia arriba. Su anómero es de tipo alfa porque el oxidrilo está hacia abajo. Si veo la misma galactosa, pero el oxidrilo está hacia arriba, entonces digo que es la beta de galactopiranosa. Pueden también las cetosas ciclizar la molécula, pero en este caso recuerden que el grupo cetónico está en el carbono 2.
La fructosa tiene 6 átomos de carbono, entonces la unión sería entre el carbono 2 y el carbono 5 de la molécula. Aquí tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Si es fructosa, el oxidrilo del carbono 3, recuerden, es igual al de la glucosa, hacia arriba o a la izquierda. Tiene 6 átomos de carbono, igual que la glucosa, pero es una cetosa. Por lo tanto, el carbono 2, que estaba unido a el grupo cetónico, se va a reducir a función alcohol. Si este alcohol está hacia abajo, entonces es alfa. Si el alcohol está hacia arriba, es beta. Esos son los anómeros. Esas vendrían a ser las propiedades físicas más importantes de los carbohidratos. ¿Preguntas hasta aquí? Licenciada, esta es una pregunta de esta diapositiva, ¿la podemos encontrar en la plataforma o usted nos la va a pasar al WhatsApp? En el Classroom le voy a pasar yo. ¿Ya? Les voy a pasar al grupo el código de Classroom para que ustedes lo puedan repasar. ¿Ya? Para que vuelvan a repasar, porque la próxima clase vamos a hacer ejercicios. Yo les voy a pedir que ustedes dibujen las estructuras. Por eso les había encargado la cascada de los carbohidratos, para que ustedes vayan familiarizándose con los nombres de los carbohidratos. Ahora vamos a ir complejando un poquito más, dibujando las estructuras de cada uno de esos nombres. Dígame. ¿Usted mandó para comprar una guía o aún no? No, todavía. Doctora, ¿va a haber alguna clase pasada presencial con usted así? ¿Cómo? ¿Va a haber alguna clase que pasemos así presencial con usted? Sí, habíamos dicho que estas 2 primeras semanas íbamos a pasar clase virtual hasta que nos habiliten los laboratorios, porque les están haciendo mantenimiento y también están en los exámenes de los que van a hacer sus auxiliares para pasar las clases de laboratorio. Entonces, pero esta semana vamos a pasar virtual. La próxima semana vamos a ver, yo les voy a pasar un mensajito en el WhatsApp para ver si ya hay condiciones para pasar laboratorio, y entonces ustedes me vendrían a teoría en forma presencial para que vamos haciendo los ejercicios y podamos despejar muchas de las dudas que se les van a ir generando. Mañana, doctora, no se pasa entonces el laboratorio, ¿no? No, todavía. Todavía no tenemos mañana laboratorio. ¿Preguntas hasta aquí? Bien, doctora, una pregunta sobre los enantiómeros. ¿Solamente el cambio de posición de los oxidrilos va a ser en el carbono 5? No, en el penúltimo. Si es una hexosa, el penúltimo carbono es el carbono 5. Si es una pentosa, el penúltimo carbono es el carbono 4. Si es una triosa, el penúltimo carbono es el carbono 2. Por eso decimos penúltimo. Ya, gracias, doctora. Ok. ¿Algo más? Bien, creo que ahora ya tenemos un poquito más de insumos para que ustedes vayan practicando. No olviden repasar su cascada de los carbohidratos. Es importante que ustedes sepan el nombre y sepan cuál es la diferencia de posición del oxidrilo. Si yo les pregunto cuál es la diferencia entre la galactosa y la manosa, entonces, ¿ustedes qué me dicen? ¿Manosa cuántos átomos de carbono tiene? 6. 6. ¿La galactosa? 6. ¿Cuál es la diferencia? La posición del oxidrilo. ¿De qué carbono? Del segundo. Si es el segundo, ¿cómo se llama? Cetosa. No. Epímero. Tienen nombre propio.
la molécula de 6 átomos carbono que tiene la posición del oxidrilo del carbono 2 a la izquierda y que deriva de la glucosa que tiene el oxidrilo del carbono 3 a la izquierda, ¿cómo se llama? Lo digo de otra forma. 6 carbono, oxidrilo, carbono 2 y carbono 3 a la izquierda. Enantiómero. ¿Sí? No es enantiómero. El enantiómero hemos dicho penúltimo carbono. ¿Es un epímero? Es un epímero. ¿Cuál epímero? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre propio de ese epímero? Manosa. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que ir habituándose con el nombre a nivel de la cascada de los carbohidratos. Por eso les he dado la cascada, ¿ya? Para que se lo vayan aprendiendo. ¿Listo? Me van a dar repaso la próxima clase. ¿Preguntas? Bueno, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. No digo verlos porque no vi a ninguno. ¿Ya? Entonces nos vemos el próximo lunes. Espero verlos el próximo lunes. Ya les aviso si presencial o virtual. ¿Listo? ¿Lo puede mandar ahora el código al final de más tarde, casi a medianoche, porque después de ustedes tengo clase con otro grupo. ¿Ya? Entonces voy a hacer eso. Hasta que se guarde la grabación y todo ello me va a dar tiempo.